Hola, bienvenidos a la sesión de Historia de Honduras del séptimo grado. En este momento hablaremos sobre los grupos hispánicos de Honduras o en Honduras. Iniciaremos platicando que la presencia del hombre en América se sitúa aproximadamente hace unos 20.000 y 25.000 años antes de Cristo. Esto es tomando como referencia la teoría de las oleadas migratorias defendidas por el señor Alex Serdica y Paul River. Antes de iniciar nuestra sesión, vamos a hablar sobre los objetivos de trabajo. Vamos a describir la llegada del hombre al territorio hondureño, vamos a enumerar los principales grupos prehispánicos de Honduras. ¿Cuáles serán nuestros contenidos conceptuales? Vamos a definir lo que son grupos prehispánicos y cuáles son las influencias culturales. El poblamiento de América se inicia aproximadamente hace 20.000 y 25.000 años antes de Cristo, como ya habíamos mencionado. Y esto se explica por las teorías que nos hablan sobre este proceso de migración del hombre del continente, viejo continente, hasta el nuevo continente. Esto se hizo, según el señor Alex Serdica, por un estrecho que en algún momento se encontraba completamente congelado. Como lo podemos observar en la presentación, el señor Alex Serdica nos explica que el hombre proviene de Asia y esto se dio un proceso de migración, no lo hizo consciente, sino que pasó un puente que estaba congelado y luego pasa hacia América. Ese puente es el estrecho de Bering. El señor Paul River afirma la teoría de Alex Serdica, pero dice que además de esa oleada migratoria, existieron otras oleadas, varios momentos en que se da. Lo único que se dan no por el norte, sino que por el sur, tomando como referencia la zona de la Polinesia y la zona de la Melanesia. Es de esta manera como el hombre proviene o llega al continente americano. Pero específicamente de dónde surge el hombre en Honduras, en esta zona. Podemos decir que existen dos áreas culturales que influyen a la formación o al agrupamiento del hombre en nuestro territorio. Una de estas es el área cultural mesoamericana y el otro es el área andina que se encuentra en la zona sur de América. Hablemos específicamente del área mesoamericana. El área mesoamericana, como podemos observar, abarca lo que es la parte de México, Guatemala, Honduras, El Salvador. Toda esta zona va a ser poblada. Una vez que el hombre pasa el estrecho de Bering, comienza a caminar rumbo hacia el sur. El hombre en este momento es totalmente nómada y va a ir agrupándose en pequeñas bandas de cazadores y de recolectores. Va a seguir su camino, pero van a ir dejando una especie de asentamientos pequeños y luego estos asentamientos van a ser asentamientos permanentes. Una de las culturas que sobresale en el área mesoamericana es la cultura olmeca. Para algunos historiadores e investigadores, la cultura olmeca representa a la madre de la cultura mesoamericana para los aztecas y los mayas. Esta cultura le va a dar los indicios fundamentales a estas dos grandes civilizaciones. ¿En qué? En la arquitectura, en la economía, en su comercio, en su escritura, en su calendario. Estos grupos se van a dedicar, no van a tener una organización grande, sino que va a ser una organización que va a estar ligada al parentesco. Su actividad principal va a ser la agricultura. El área intermedia es la zona, es el área que tiene influencia del sur de América y que influye en nuestro territorio en esta zona centro-oriental del país. No tiene un desarrollo cultural avanzado como el área mesoamericana. Este grupo del área intermedia va a organizarse también en pequeñas bandas, van a ser sedentarios en algún momento y ellos van a estar formados en pequeños grupos. ¿Cuáles son las características de la población específicamente de Honduras? Como ya mencionamos, la población va a estar formada por grupos de bandas de recolectores y cazadores, como podemos observar en la imagen. También podemos ver que se van a establecer en pequeños asentamientos que más adelante van a ser grandes caseríos, pero que a su inicio van a vivir primero en cuevas que van a ser como sus zonas de abrigo. Y como podemos observar en la imagen, podemos ver nosotros que ellos se dedicaban a la agricultura para poder consumir. Ellos estaban divididos en una división natural del trabajo, el hombre se dedicaba a la caza y a la pesca y las mujeres se dedicaban a la recolección y al cuidado de los niños.
¿Qué instrumentos utilizaban? Utilizaban las puntas de flechas, utilizaban las hachas, los raspadores, todos los instrumentos de piedra que podían ellos formar y encontrar. Un ejemplo de este tipo de época en nuestro país son la Cueva del Gigante. Es un ejemplo muy característico donde esta población tenía como zona de abrigo los lugares rocosos o las cuevas. La actividad económica, como ya mencionamos, su actividad económica principal es la agricultura. La organización política, su organización es mínima y va a estar ligada al parentesco. En algunos grupos va a ser el cacique, el guía de todo el grupo, una vez que se han sedentarizado. Una vez definido estas características de estos grupos, ¿cuáles son los grupos prehispánicos que encontramos? Como ya mencionamos, existen dos áreas culturales que influyen en la formación de los grupos en Honduras, de los grupos humanos en nuestro país. Una proviene de la región norte y, como podemos ver en la presentación, este grupo que es influenciado por la región mesoamericana o la cultura mesoamericana son los mayas. Y también hay una influencia, una relación con la cultura lenca. Otros grupos que van a tener influencia de la cultura chibcha de la región sur de América del Sur van a ser los jicaques, los payas, los sumos, los chorotegas, los matagalpas, los pipiles y los lencas. Todos estos van a tener un desarrollo cultural totalmente diferente a los que tienen influencia o relación del área mesoamericana, como por ejemplo los mayas. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que realmente tenemos este tipo de influencia? Pues lo podemos explicar por medio de los topónimos de origen mexica. Su nombre mexica viene de México, entonces podemos ver que grupos humanos que se asentaron en México influyen y podemos encontrar en la actualidad algunos nombres de lugares, nombres de frutas, nombres de animales que tienen que son relacionados con estas culturas. Por ejemplo, nombres de lugares: Ocotepeque, Coloete, Mejocote, Comayagua, Tegucigalpa, Ciguatepeque. Nombre de plantas y frutos: aguacate, zapote, ayote, guapinol, guama. Y nombres de animales: bisote, jolote y zanate. Topónimos de origen lenca, que es un grupo macro-chibcha, influencia de la región sur, pero que también tuvo influencia mesoamericana. Tenemos el nombre de Lepaterique, Lauterique, Huacerique, Erandique, entre otros. ¿Cuáles son los topónimos de origen chibcha y qué grupos son los que tienen esta influencia? En especial los matagalpas y los chorotegas, con la presencia de la palabra li y de la palabra agua, como Danlí, Oropolí, Apalí, Moroselí, Combalí. Esto nos puede ayudar entonces a poder entender que nosotros tenemos una influencia de estas dos áreas culturales, del área mesoamericana por el norte y del área occidente, y del área intermedia o del área chibcha por la zona sur y oriente del país. Ahora vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. Como hemos comprendido el tema, por nuestra posición geográfica, ¿cuáles son las áreas culturales que influyeron en el establecimiento de los primeros grupos humanos en Honduras? Ya podemos dar respuesta. Sabemos que hay dos áreas culturales que influyen en nuestra formación de nuestros grupos humanos. ¿Cuáles son las diferencias existentes entre los grupos con influencia mesoamericana y los de influencia chibcha? Recordemos que unos tuvieron mayor desarrollo cultural y otros tienen menos desarrollo cultural. Y vamos a mencionar los grupos humanos o los principales grupos prehispánicos que existieron en Honduras. Ya mencionamos algunos de ellos. Encontramos en la región occidental los mayas, los lencas, los pipiles, los matagalpas, los chorotegas, los sumos, los payas, los icaques, etc. ¿Qué hemos desarrollado en este momento? ¿Cuáles son nuestros objetivos alcanzados? Hemos descrito la llegada del hombre al territorio hondureño, hemos enumerado los principales grupos prehispánicos de Honduras. ¿Cuáles son nuestros contenidos conceptuales desarrollados? Hemos hablado de los grupos prehispánicos y cuáles son las influencias culturales que estos percibieron. Muchas gracias por su atención. Thank you.